Hola y bienvenidos al Club del Top 10, el canal donde encontrarás los mejores rankings de todo lo que te apasiona. Hoy te traigo un video que te va a encantar. Las top 10 mejores remontadas en los partidos de la Champions League. ¿Estás preparado para revivir las jugadas más espectaculares, los goles más increíbles y las emociones más intensas de este torneo? Pues no te pierdas este video porque te voy a mostrar lo mejor de la Champions. Y recuerda, si te gusta este contenido, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Empezamos con el ranking. En el puesto número 10 tenemos al Deportivo haciendo historia ante el Milan. Empezamos con una de las remontadas más épicas y sorprendentes que se han visto en la Champions. Sucedió en cuartos de final de la temporada 2003-2004 cuando el Milan, vigente campeón de Europa, se enfrentaba al Deportivo La Coruña, un equipo modesto pero con mucha garra. En el partido de ida disputado en el Estadio San Siro de Milán, los italianos se impusieron por un contundente 4-1, con goles de Kaká, Shevchenko y Pirlo. Parecía que la eliminatoria estaba sentenciada y que el Milan tenía el pase a las semifinales en el bolsillo. Pero el Deportivo no se dio por vencido y en el partido de vuelta, jugado en el Estadio Riazor de La Coruña, protagonizó una gesta histórica. Con una presión asfixiante, un juego rápido y vertical sumados a una efectividad letal, los gallegos le dieron la vuelta al marcador y ganaron con un contundente 4-0. Pandiani volvió a abrir el marcador, Valerón hizo el segundo de cabeza y Luque puso el tercero. El éxtasis total llegó en el segundo tiempo cuando Fran, con un rebote en el defensor rosonero Cafú, fijaba el 4-0 definitivo. Así lograron una remontada que nadie había conseguido antes en la Champions y eliminaron al favorito Milan, que quedó atónito ante la proeza del Deportivo. Fue una de las grandes noches de la historia del club español, que pasó a las semifinales por primera vez en su historia. En el puesto número 9 tenemos al Mónaco sorprendiendo al Madrid con Morientes y Giuli. El Real Madrid se vio eliminado de la Champions League en cuarto de finales por el Mónaco en la temporada 2003-2004, y en una de las remontadas más sorprendentes de la historia. Los blancos habían ganado el partido de ida en el Santiago Bernabéu por 4-2, con goles de Raúl, Figo, Ronaldo y Zidane. El Mónaco descontó con dos tantos de Morientes, que jugaba como ex del partido y recibió una ovación total de la afición merengue. El partido de vuelta en el Estadio Luis II de Mónaco comenzó bien para el Real Madrid. Raúl aprovechaba una gran asistencia de Ronaldo para batir a Flavio Roma en el minuto 36. Sin embargo, Giuli pondría las tablas en el marcador justo antes del descanso. En el túnel de vestuarios, dicen las malas lenguas que Zidane se encontró a Giuli y le dijo que estaban físicamente agotados. Eso provocó un ímpetu en el Mónaco, que se plasmó nada más al comenzar la segunda mitad. Fernando Morientes, cedido en aquella temporada por el Real Madrid en el Principado, adelantaría al Mónaco de cabeza tras un gran centro de Ebra. Los nervios se instauraron en el equipo de Carlos Queiroz, mermado física y mentalmente, hasta que sucumbieron a un Giuli espectacular que se anticipó a Alguera y marcó del tacón para redondear una noche mágica y sellar el pase a las semifinales. El Mónaco acabaría llegando a la final, donde perdería ante el Oporto de Mourinho. En el puesto número 8 tenemos la milagrosa remontada del Liverpool, posiblemente una de las finales más bonitas de la historia. En el partido de la final de la Champions de la temporada 2004-2005 se enfrentaban en el Olympia Stadium de Ataturk el Milan guiado por Carlo Ancelotti y el Liverpool de Rafael Benítez. El conjunto italiano se marchó ganando al descanso por 3-0 con los goles del capitán Paolo Maldini y el doblete en 5 minutos del delantero argentino Hernán Crespo. Momentos antes del descanso, el Milan pareció sentenciar el partido con el 3-0 de Crespo, después de un gran pase de Kaká al espacio. Jamie Carragher se desplazó desesperadamente para intentar bloquear el acceso al jugador argentino, pero Crespo consiguió definir con una suave vaselina por encima de Dudek. Pero los ingleses no se dieron por vencidos y firmaron una impresionante remontada con 3 goles en 6 minutos en la segunda mitad con un cabezazo de Gerrard, un derechazo de Schmeichel que sorprendió al arquero milanista Dida y Xabi Alonso para el empate 3-3, tras rebatir a un gol un penal fallido. El partido llegó a la tanda de penaltis, donde el portero del Liverpool Dudek hizo el resto. El portero polaco terminó por detener el disparo del delantero rosonero Shevchenko para dar el título a los Reds en una final tan dramática como inolvidable. Esta final es recordada como el milagro de Estambul y una de las mayores gestas del Liverpool en su historia. El equipo dirigido por Rafa Benítez demostró una gran fe y coraje para levantar el resultado adverso ante uno de los mejores Milan de todos los tiempos. En el puesto número 7 tenemos al Inter ejerciendo de campeón y remontando al Bayern en el Allianz. Sin duda, uno de los partidos más locos de la Champions League, protagonizado por dos grandes equipos que el año anterior se enfrentaron en la final de Madrid. El Inter, sabedor de la dificultad de tener un solo resultado disponible para clasificarse a cuartos de final, después de perder el partido de ida en San Siro tras el gol de Mario Gómez. Para empeorar el panorama, lo tuvo que hacer sin la fortaleza del capitán Javier Zanetti, cuya experiencia era fundamental para el Inter, ni con el delantero Diego Milito. Al comienzo del partido, en el minuto 4, el campeón lanzó su primer golpe para igualar la eliminatoria. Goran Pandev sacó un pase entre líneas para Eto'o, que de zurda batió al joven Kraft, dándole confianza al equipo italiano. No obstante,
obstante una primera parte del partido controlada, la primera vez que apareció Arjen Robben, el Bayern se encontró con el empate y tuvo una especie de resurrección. Robben disparó desde fuera del área. Julio César dejó que el balón rebotara contra su cuerpo para que Mario Gómez recogiera el rebote y de espaldas a la portería marcara un gran gol al minuto 20 del partido. El gol transformó completamente al Bayern, que pareció de un momento a otro despojarse de los temores que podían generar los tropiezos. Robben y sobre todo el francés Franck Ribéry se enchufaron y empezaron a hacer sufrir a la defensa del Inter. Thomas Müller hizo el segundo en el minuto 31 aprovechando un intento fallido de Thiago Motta por cortar el pase de Robben. Después el Bayern tuvo ocasiones claras para aumentar el marcador, pero no lo aprovechó. Sin embargo, fue el Inter el que logró el empate prácticamente en su primera llegada clara de la segunda parte. Fue gracias a un disparo desde fuera del área de Wesley Sneijder, poniendo el marcador en 2-2. El Bayern hubiera podido rematar al Inter en la buena fase que tuvo, pero no lo había hecho y de repente la eliminatoria estaba otra vez abierta. El Inter buscaba el gol que le faltaba para clasificarse mientras el Bayern miraba el reloj tratando de mantener el balón lo más lejos de su portería. Al final, en el minuto 88, un balonazo largo alcanzó a Eto'o dentro del área, que se desprendió sin problemas del defensor Breno para hacer el pase a Pandev, que batió a Kraft con un gran disparo, y fue el 2-3 final que clasificó al equipo italiano a cuartos de final, dejando el Allianz Arena enmudecido al ver cómo su equipo quedó fuera de la Champions. En el puesto número 6 tenemos la noche mágica del Barça ante el PSG. Seguramente los aficionados del Barcelona recuerdan con mucho cariño el 8 de marzo del 2017, cuando el Barça logró una de las gestas más increíbles de la historia del fútbol. El equipo azulgrana necesitaba remontar un 4-0 en contra tras la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, y lo consiguió con una exhibición de fe, coraje y talento. El Camp Nou fue testigo de un partido épico entre dos grandes equipos lleno de estrellas. Con una actuación memorable, el equipo catalán dirigido por Luis Enrique logró marcar 6 goles al conjunto francés y sellar una remontada que quedará para siempre en la memoria de los aficionados al fútbol. Suárez, Kurzawa con gol en contra y Messi pusieron el 3-0 en el minuto 50, pero Cavani al minuto 62 recortó distancias y pareció acabar con el sueño culé. Sin embargo, el Barça no se rindió y en los últimos minutos del partido vivió una explosión de alegría y euforia. Neymar marcó el 4-1 con un tiro libre en el minuto 88. El 5-1 fue un penal y en los minutos de recupero finales todo el Barcelona estaba en el área adversaria presionando al equipo francés, cuando un centro de Neymar llegó a Sergi Roberto, que se lanzó hacia el balón a pocos metros del arco defendido de Trapp, empujando la pelota y marcando el 6-1 definitivo en el minuto 95, haciendo explotar el Camp Nou y la afición catalana. Fue una noche mágica, una remontada épica que nunca se había visto antes en un partido que quedará para la historia de la Champions League. El Barça demostró que nunca hay que dar nada por perdido y que con ilusión y calidad se pueden lograr cosas imposibles. En el puesto número 5 tenemos también la noche mágica de la Roma ante el Barça. Se dio una remontada que quedará grabada también en la memoria de los aficionados del fútbol. Esa es la que protagonizó la Roma ante el Barcelona en la temporada 2017-2018. El conjunto azulgrana había goleado por 4-1 en el Camp Nou y parecía tener el pase a las semifinales de la Champions asegurado. Sin embargo, los italianos dirigidos por el técnico Di Francesco no se rindieron y salieron por todas en el partido de vuelta en el Estadio Olímpico de Roma. Con una presión asfixiante, un juego directo y una fe inquebrantable, la Roma fue desarmando al Barcelona con el primer gol después de 6 minutos, marcado por el delantero Di Secco, que se emitió entre los centrales del Barça y jugando de anticipo con el cuerpo definió a red. Al minuto 58 otra jugada de Di Secco que viene reventado al piso, da pique y que no dio dudas al juez, que decretó un penal claro que el mediocampista de Rossi convirtió en gol por el 2-0 que hacía soñar los hinchas romanos. El Olímpico se convirtió en un infierno que empujó al valiente equipo Yayo Rosso gracias a un cabezazo cruzado del defensor griego Manolas en el minuto 82. Desde un córner a la derecha llegó un centro y fue Manolas quien se anticipó en el primer palo y marcó el 3-0 que desató la euforia de las gradas de todo el estadio y dejó en silencio en el banquillo culé. El Barcelona intentó conseguir el descuento que les hubiese dado a la clasificación, pero se encontró con una Roma que, bien planteada en el fondo de la cancha, le negó cualquier posibilidad de marcar. Con ese resultado, la Roma había logrado lo imposible: eliminar al Barcelona con un histórico 3-0 y clasificarse para las semifinales por primera vez desde 1984. Fue una noche mágica para la Roma, que demostró que en el fútbol todo es posible si se cree y se lucha hasta el final. Y una noche trágica para el Barcelona, que sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia y quedó fuera de la Champions de forma inesperada y humillante. En el puesto número 4 tenemos otra noche mágica de los Red Devils en París. Si hay un equipo que sabe lo que es demostrar y remontar en la Champions, ese es el Manchester United. Los ingleses han protagonizado algunas de las gestas más memorables de la competición, como la final de 1999 ante el Bayern o los cuartos de final del 2010 ante el Bayern, pero quizás una de las más sorprendentes fue la que lograron en los octavos de final de la temporada 2018-19
PSG ante el Paris Saint-Germain. Los franceses habían ganado con autoridad en Old Trafford por 2-0, con goles de Kimpembe y Mbappé, y parecían tener el pase a cuartos asegurado. Sin embargo, el Manchester no se rindió y salió a por todas en el Parque de los Príncipes. Con un equipo plagado de bajas y con muchos jóvenes, los Red Devils se adelantaron pronto con un gol de Lukaku tras un error de Buffon. El PSG reaccionó y empató con un tanto de Bernat, pero antes del descanso el delantero belga Lukaku volvió a aprovechar de otro fallo del arquero italiano para hacer el 1-2. La segunda parte fue un asedio del Paris, que buscaba el gol que le diera la tranquilidad, pero se encontraron con una defensa heroica del Manchester y con un De Gea inspirado. Cuando todo parecía decidido, el árbitro señaló un penalti a favor de los ingleses por mano de Kimpembe tras consultar el VAR al minuto 94. Rashford asumió la responsabilidad y no falló desde los 11 metros, haciendo estallar el júbilo de los aficionados visitantes. El Manchester United había logrado una remontada que parecía imposible al comienzo del partido y dejaba al PSG con una decepción en la mayor competición europea. En el puesto número 3 tenemos la noche de Anfield, y es que si hay una remontada que quedará grabada en la memoria de los aficionados al fútbol, esa es la que protagonizó el Liverpool ante el Barcelona en la semifinal de la Champions League 2018-19. Los ingleses habían perdido por 3-0 en el Camp Nou y necesitaban una gesta histórica para alcanzar la final, y la consiguieron con una exhibición de coraje, intensidad y efectividad. El Liverpool, dirigido por Klopp, salió a morder desde el primer minuto y se adelantó con un gol de Origi en el 7. El Barcelona intentó reaccionar, pero se encontró con un rival que no le dio respiro y que amplió su ventaja con un doblete de Wijnaldum en apenas 2 minutos. Ya forzaba la prórroga y terminó por meter al Barça la pesadilla de Roma del año anterior. El holandés remató un centro abajo de Alexander-Arnold y puso el 2-0. Anfield a ese punto daba miedo, y luego el holandés se remató de cabeza un envío desde la izquierda y puso el 3-0, y Anfield aterraba. El terror ya era un jugador más en las filas de los de Ernesto Valverde, y mientras se paseaba por el campo dejó helados a los defensas, que se quedaron parados en el minuto 79 cuando Alexander-Arnold sorprendió a la defensa azulgrana con un saque de esquina rápido que Origi, solo adentro del área, remató a placer para el 4-0. El Barcelona quedó noqueado y no pudo evitar la eliminación. El Liverpool, por su parte, celebró por todo lo alto su pase a la final, donde se proclamaría campeón tras derrotar al Tottenham. En el puesto número 2 tenemos a Benzema liderando la épica remontada del Madrid. El partido entre el Real Madrid y el PSG en octavos de final de la Champions League de 2022 fue un partido que quedará para la historia. El Madrid estaba contra las cuerdas tras perder 1-0 en el Parque de Príncipes contra el equipo francés con gol de Mbappé, y luego en el partido de vuelta recibir otro tanto de la estrella francés con una gran jugada individual antes del descanso en el Bernabéu. Parecía que el PSG tenía el pase a cuartos asegurado, pero el Madrid nunca se rinde y lo demostró con una segunda parte de juego espectacular. El héroe de la noche fue Karim Benzema, que firmó un hat-trick en 17 minutos para darle la vuelta al marcador y desatar la locura entre los flancos. El empate llegó a los 61 minutos cuando fue a presionar a Gianluigi Donnarumma, que se equivocó feo, y el francés marcó el descuento. Pero luego llegó el momento de locura. Al minuto 76 recibió una gran asistencia de Luka Modric, controló y definió cruzado para empatar la serie. No conforme con eso, el PSG sacó del medio, la perdió ante Vinicius y Marquinhos cerró muy mal hacia adentro, y Benzema llegó con todo. Le pegó con clase contra el palo y estableció su hat-trick para dar vuelta a la historia. El francés se convirtió en el primer jugador de su país en marcar 3 hat-tricks en la UEFA Champions League. El PSG no pudo reaccionar ante el vendaval madridista y se quedó fuera de la competición una vez más. El Madrid, por su parte, celebró una victoria épica que le dio confianza para seguir soñando con la 14ª. Y en el puesto número 1 de nuestra clasificación tenemos la remontada épica del Madrid ante el City. Si hay un equipo que sabe cómo darle la vuelta a una eliminatoria adversa, ese es el Real Madrid. El conjunto blanco protagonizó una de las mejores remontadas en la historia de la Champions al eliminar al Manchester en la vuelta de las semifinales de la temporada 21-22. El City llegaba al Bernabéu con una ventaja de 4-3 tras el partido de ida, y parecía que tener el pase a la final en el bolsillo estaba totalmente asegurado cuando Mahrez marcó el 0-1 a falta de 17 minutos para el final. Y entonces, más tarde que nunca, lo paranormal volvió a ser normal en el Santiago Bernabéu. Mendy salvó un tanto de Grealish sobre la línea al minuto 86, y de ahí salió la
la magia en el estadio. El Madrid no se rindió y logró empatar el encuentro gracias a un doblete de Rodrigo en el tiempo añadido. A ese punto el City inquebrantable saltaba hecho pedazos, víctima de un fenómeno tan repetido como inexplicable. El estadio empezaba a levitar camino a una prórroga que pillaba al City, sin De Bruyne, Mahrez y Gabriel Jesús. Guardiola se había visto ganador antes de tiempo, pecado capital en ese estadio. Achicharrado por la situación del City, se cerró todo atrás y Rubén Díaz le hizo un penalti a Benzema que este transformó en el minuto 94 y que desató la locura en el Santiago Bernabéu. Por primera vez el Madrid estaba adelante en la eliminatoria y al final se clasificó para su cuarto final en 5 años y demostró una vez más su carácter ganador y su espíritu de superación. Fue una noche mágica que quedará grabada en la memoria de todos los aficionados al fútbol. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este repaso por las 10 mejores remontadas en la historia de la Champions League. ¿Están de acuerdo con mi rating? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encanta siempre leer tus aportes y sugerencias. No te pierdas nuestros próximos videos donde exploraremos todo tipo de temas interesantes y entretenidos. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video del Club del Top 10.